Tras las quejas de CESIF hemos recibido una carta del presidente del Gobierno donde nos garantiza la subida salarial para el año 2020 y con carácter retroactivo. Valoramos positivamente esta comunicación, pero seguiremos muy atentos de que se cumpla y que se cumpla lo antes posible. Por otra parte, se han constituido ya las mesas de negociación donde CESIF lidera la representatividad. Esperamos. Y el Gobierno asegura que la subida salarial de los funcionarios se producirá cuanto antes, así lo dice el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, en una carta dirigida al sindicato CESIF. Desde CESIF valoran este gesto del Ejecutivo y recuerdan que a lo largo de la legislatura habrá que hablar, entre otras cosas, de oferta pública de empleo y del Estatuto Básico del Empleado Público. El jefe de gabinete del presidente ha explicado en la misiva dirigida al secretario general del Sindicato de la Función Pública CESIF que era necesario esperar a tener un Ejecutivo en plenas funciones para aplicar la subida salarial. Con la ministra ya hemos mantenido contacto telefónico, pues donde ya hemos empezado a trabajar los temas que tenemos pendiente y también le hemos planteado que cuándo se iba a producir la subida del 2% para el 2020. Cuando firmábamos en el 2018 había unas previsiones económicas, ahora hay otras, y una de las cosas que nuestra organización quiere negociar con la nueva ministra es adecuar, vincular ese 1% que tenemos todavía pendiente para este año 2020 a la nueva realidad económica que tenemos. Que este 2% supone la culminación de un acuerdo de subida de hasta el 8,5% en 3 años, firmado en 2018 por el Gobierno Rajoy. Esta es la parte fija de la subida, luego el 1 de julio pues hay una parte variable. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, rechaza una posible congelación del sueldo de los funcionarios avanzada por el diario El País y no desmentida por el Gobierno. Los sindicatos rechazan frontalmente la posibilidad de congelar los salarios. Rechazamos la congelación del salario de los empleados públicos. ¿Va a haber bajada o no? ¿Usted qué cree? ¿Congelación? Bueno, pues ayer nos despertábamos todos leyendo esa noticia en un periódico de tirada nacional, luego también nos sorprendíamos, entre comillas, con que 4 ministros decían 4 cosas distintas. Nosotros hemos exigido que se organice una mesa general de negociación pues para tratar este y otros temas que tenemos pendientes. ¿Qué conclusión saca usted después de escuchar a 3 ministros distintos? Bueno, pues lo cierto es que no se ponen de acuerdo, no es el único tema en el que nos han puesto de acuerdo. Lo que sí que nos parece lamentable es que el Gobierno haya utilizado una filtración a través de un medio de comunicación pues para lanzar una bomba sobre el salario de 2,5 millones de empleados públicos. Además, en CESIF consideramos que el colectivo de empleados públicos no debe ser el cajón donde siempre el Ejecutivo encuentre la solución a los problemas cuando las cosas se ponen feas. Por supuesto, enseguida hemos escuchado el rechazo por parte de los afectados. No podemos olvidar que arrastramos desde el año 2010 una pérdida de poder adquisitivo que ronda el 20%. Y somos los que estamos en primera línea luchando contra la pandemia, en los colegios, en los hospitales, en las prisiones, atendiendo a nuestros mayores. El presidente del principal sindicato de la función pública ya ha mostrado su rechazo total a esa posibilidad. Así que, desde luego, desde CESIF exigimos la convocatoria de una mesa de negociación para tratar todos los temas que están abocados al presupuesto. ¿Qué más medidas baraja el Gobierno para ayudar a los trabajadores? A la espera de lo que decida finalmente el Ejecutivo, el Sindicato de Funcionarios CESIF ya ha descartado la congelación, advirtiendo de que no aceptarán recortes. Los presupuestos generales del Estado llevarán una subida del sueldo de los funcionarios del 0,9%. Los sindicatos lo consideran insuficiente. CESIF, sindicato mayoritario en el sector, insiste en pedir un 3%. Lo que sí está pactado es la subida del sueldo de los empleados públicos, un 0,9%. Ni esta oferta ni la subida salarial convencen a los sindicatos. Hablan de decisiones unilaterales y de falta total de interlocución con el Gobierno. El principal sindicato de funcionarios, CESIF, no descarta movilizaciones. Si no se abre un auténtico proceso de negociación desde CESIF, no descartamos ninguna medida de presión para este Gobierno. El Gobierno aprobará una subida del salario de los empleados públicos del 0,9%. Al sindicato CESIF, mayoritario en la función pública, le parece insuficiente esta subida. De momento, como les avanzamos en la SER, el Ejecutivo sube el sueldo de los funcionarios y empleados públicos para el año que viene. Miguel Borra, CESIF. Y la oferta del Gobierno de subida retributiva, desde luego, no recoge esa recuperación del poder adquisitivo de todo lo que hemos perdido a lo largo de la última década. Se reunía la mesa de la función pública con un anuncio importante para los funcionarios.
no solo no se les va a congelar el sueldo, como se temían, se sube poco, como los pensionistas, un 0,9. La oferta del Gobierno de subida retributiva, desde luego, no recoge esa recuperación del poder adquisitivo de todo lo que hemos perdido a lo largo de la última década y, desde luego, si no se abre un auténtico proceso de negociación desde CESIF, no descartamos ninguna medida de presión para este Gobierno. Los representantes de los trabajadores ven todavía insuficiente la propuesta del Gobierno. No podemos olvidar que, por ejemplo, un médico en la última década ha trabajado gratis 18 meses por los recortes que ha tenido, o una enfermera y un maestro han trabajado 15 meses gratis a lo largo de esta década. El salario de los funcionarios subirá un 0,9% en 2021. Rechazamos la propuesta que nos ha hecho el Gobierno tanto en oferta pública de empleo como en retribuciones. No recoge esa recuperación del poder adquisitivo de todo lo que hemos perdido a lo largo de la última década. No descartamos ninguna medida de presión para este Gobierno. Los sindicatos acaban de rechazar la oferta pública de empleo que ha hecho el Gobierno para 2020. La consideran insuficiente. Según el sindicato de funcionarios CESIF, en los próximos 10 años habría que contratar casi 290.000 sanitarios, 43.700 plazas más en la Administración General del Estado, una cantidad similar para la educación y más de 19.000 para justicia. La oferta pública de empleo, que a ojos de ustedes, del sindicato de funcionarios, ¿es suficiente? En absoluto. Nosotros hemos establecido que en la Administración General del Estado, que en estos momentos no llegan a los 200.000 trabajadores, para poder atender todas las necesidades que vamos a tener en los siguientes años, necesitaríamos en torno a las 43.000 plazas. La pandemia frena la mayor oferta de empleo público de los últimos años. Se planificaron una serie de plazas que se iban a sacar y que al final no se ha cumplido. Acababan el 31 de diciembre del 2020 y se ha ampliado el plazo para 2021. Además de por los propios opositores que dedican años a estudiar, sindicatos y empresas aseguran que es urgente la reposición de funcionarios. Cuando hablamos de funcionarios estamos hablando de la gente que está peleándose contra la pandemia. La inmensa mayoría de las personas que están luchando en este momento contra la pandemia pues son nuestros policías, tanto locales como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, que también se encuentran afectados por esta situación. Son los médicos, son los enfermeros, son los maestros, profesores de instituto, los carteros, en fin, un largo elenco de profesiones que estamos todas al servicio de los ciudadanos en el día a día y en estos momentos tan complicados, pues que yo creo que estamos dando el do de peso y la sociedad lo está reconociendo. Los funcionarios podrán optar a la movilidad geográfica. Según el acuerdo alcanzado entre el sindicato CESIF y el Gobierno, se convocará un concurso en el que por primera vez se reserva el 60% de las plazas a vacantes puras, es decir, no ocupadas por nadie. A miles de opositores se están viendo en el limbo. Con la pandemia los exámenes se pospusieron y muchos ni siquiera saben cuándo se van a convocar otra vez. Probablemente sea en el sector de sanidad donde más se deja sentir este perjuicio. 800 funcionarios ahora mismo están a la espera de que se les asigne plaza, ¿eh? Lo primero, muchas gracias por darnos voz, que aunque desde el CESIF se está luchando porque esto salga adelante, esta es una gran plataforma para que se sepa lo que está pasando. Bueno, en España los empleados públicos estamos perfectamente tasados. Es más, hay un boletín oficial estadístico que se publica en principio cada 6 meses, donde venimos el número exacto de los empleados públicos que estamos, que en estos momentos somos 2.598.000. Somos un número que en los últimos años ha ido disminuyendo. Hemos perdido más de 100.000 puestos de trabajo a lo largo de estos últimos años. Somos, en comparación con los países de nuestro entorno de la Unión Europea, menos en proporción al número de habitantes. Por ejemplo, Suecia tiene un empleado público por cada 8 habitantes o Francia tiene un empleado público por cada 12 habitantes. En segundo lugar, nuestros empleados públicos son esos médicos que nos atienden en los servicios de urgencias, o los celadores o las enfermeras, los maestros que educan a nuestros niños, las personas que ayudan a nuestros mayores, a los dependientes, la policía que nos cuida en las calles, o los jueces, los fiscales, los tramitadores, los carteros que reparten nuestras cartas. Y también hay empleados públicos que están detrás de una ventanilla haciendo un trabajo dificilísimo, que es atender al ciudadano, y que lamentablemente en estos momentos no podemos prestar nuestro trabajo como nos gustaría.